si ya les aparecía el enlace, el drive para el contenido de ¿sí? ¿Perdón? Sí aparece, pero no podemos ingresar, nos tienen que dar acceso al drive. Sí, pide acceso. Ok, ahorita lo solventamos de una vez. Creo que tengo que cambiarle el permiso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar. Ahorita lo hago de una vez. Porque a partir del día de hoy vamos a empezar con este contenido. Permítanme. Lo dejé como enlace de Drive porque es bastante grande el documento, ¿ya? No sé si soy yo, pero yo no le atino dónde está. Está en donde dice enfoques para el análisis político, Alan. Enfoques. A mí me sigue pidiendo. Miren, lo que deben de hacer es salir nuevamente de ahí salgan nuevamente del enlace. Regresan al inicio de la plataforma, ingresan como que de nuevo, ¿verdad? En todo. Ya deja. Listo, ¿verdad? Sí, ya da acceso. Sí, ya. Bueno, entonces vamos a empezar esta sección del semestre con este documento. Es bastante para retroalimentar e ir de una vez con las prácticas, ¿verdad? Ustedes, el libro es de Víctor Alarcón, se llama Metodologías para el Análisis Político, y vamos a iniciar. Yo espero que el libro podamos terminarlo en un par de semanas, en unas 4 sesiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a trabajar arduamente. Vamos a hacer resúmenes. Necesito que hagamos resúmenes. Pareciera una actividad muy simple y sencilla, pero nos va a ayudar a tener por lo menos la conceptualización necesaria previo a hacer nuestros análisis, previo a hacer nuestras prácticas ya. Entonces vamos a ir trabajando resumen con análisis, resumen y análisis, resumen y análisis. ¿Estamos? El resumen regularmente lo vamos a trabajar, ustedes lo van a leer, vamos a colocar la cantidad de capítulos, tal vez unos 2 capítulos en cada sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que para la próxima sesión ustedes van a tener que haber subido antes de la sesión resumen de los 2 primeros capítulos. ¿Cuáles son estos capítulos? En su enlace es el 3 y el 4, el PDF 3 y 4. Y en clase vamos a hacer una actividad. Entonces, su resumen previo a la clase y en clase la aplicación. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Qué manda? ¿Es resumen y análisis o solo resumen antes de la clase? Solo resumen. Solo vamos a trabajar resumen antes de la clase. Y durante la clase yo les voy a dar ejercicios de análisis, ¿estamos? Para que vayamos aplicando. Entonces, independientemente del tema que vayan aplicando o vayan conociendo a través de los resúmenes del texto, yo en clase les voy a ir dando un contenido y de la mano el análisis. Y el día de hoy vamos a iniciar con esa metodología. Permítanme, voy a presentarles mi pantalla. Solo que sí, les pido paciencia porque está lento mi equipo.
permíteme, solo estoy intentando presentarles mi pantalla. Bueno. Ya, licenciada. Ya, ¿verdad? Bueno, Ya. como que quiere y no quiere, ¿verdad? A mí me parece como que sea intermitente. Sí, así se ve, Eli. Qué feo. Bueno, vamos entonces. Con el primer ejercicio práctico vamos a empezar desde el día de hoy con estos ejercicios en clase. No va a ser las notas, la asistencia de hoy no va a ser con notas, sino va a ser con el ejercicio, ¿vieron? Entonces la asistencia va a ir directamente con el ejercicio, donde dice, en el espacio de ejercicio ustedes aplican y suben este documento, el que vayan a hacer. Muy bien, el día de hoy necesito que decidamos, ustedes van a elegir dentro de los 3 temas que yo les voy a dar. El primer tema, que es muy sonado, ¿verdad ustedes? El día de hoy es el vencimiento, hoy están venciendo 1.6 millones de vacunas Sputnik aquí en Guatemala. El tema número 2, permítanme. Si para presentar está lento, para escribir está más lento. El tema número 2 es la persecución. Fiscales de la FESI. Y el tema número 3, ustedes lo pueden elegir. A nivel internacional no lo vamos a hablar porque vamos a ver. Vamos a hacerlo a nivel centroamericano. Qué feo es trabajar en una máquina Centroamérica con más casos COVID. Ahí estamos. Muy bien. En cuestión de 20 minutos, buscamos así brevemente. Eligen ustedes cualquiera de esos 3 temas. Y escribimos opinión. ¿Estamos? 20 minutos. Opinión. ¿Qué quiere decir opinión? Buscamos datos, información, noticias y opinamos al respecto. Tomamos una postura sobre cualquiera de esos 3 temas. ¿Alguna duda con el ejercicio? Tengo una duda con el tercer tema. ¿Cómo es eso de que Centroamérica, o qué país de Centroamérica tiene más casos de COVID? Sí, pueden hacerlo así. ¿Qué país de Centroamérica? Aquí menciona, según los datos que hay en la red, que sí, que Guatemala es el país con más casos de COVID en Centroamérica. Entonces ahí lo que corresponde hacer es un análisis comparativo, ¿verdad ustedes? ¿Cuánto tiene El Salvador? ¿Cuánto
Guatemala como para determinarlo si es el país con más casos COVID o no. Y su postura al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles han sido las causas para que esto suceda? ¿Será que el gobierno en sí tiene toda la responsabilidad en sí o no? ¿O es una situación estructural, ¿verdad? En el que tanto gobierno, población y las pocas medidas de prevención que se han instalado, ¿verdad? ¿Quiénes causas, consecuencias, ¿verdad? De esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Ya tienen ahí los 3 temas? Digo una pregunta. En un documento de Word, ¿hacemos un análisis o una opinión? Es una opinión. Se recuerdan que en la opinión tiene que ir información verídica y su postura al respecto. Ok, perfecto. Puede tener un párrafo de un medio de comunicación, de un video de comunicación, en donde ustedes especifiquen a qué realmente se van a enfocar, en qué tema específico, ¿verdad? Y hacia qué lado se van a dirigir. Por ejemplo, el de 1.6 millones de vacunas Sputnik 5, además de ser un efecto de la mala administración y gestión gubernamental, pues también está el tema de cómo ese dinero, ¿verdad? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cuáles van a ser como que los efectos que se están dando y cuál es tu postura al respecto? Recuerden que una opinión tiene que llevar su postura, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a dar 20 minutos de aquí a las 7:33. 7:43, 7:53 nos volvemos a ver. ¿Vieron? Yo estoy aquí. Cualquier duda. Disculpe, Elisa, entonces, ¿dónde le subimos la opinión? Ahorita en la asistencia. La asistencia, en el espacio donde dice asistencia de hoy. Ese ejercicio va a ser su asistencia pueden hacerlo en un documento de Word, pueden convertirlo en PDF, pueden hacerlo a mano si quieren, ¿verdad? Si se les facilita. Si están en trabajo y no tienen un dispositivo en el cual puedan trabajar algún documento electrónico o digital, pues pueden hacerlo a mano. Es válido.
Sí se escucha el eco, ¿verdad? Sí, ¿Y se ahora? escucha. Probando, 1, 2, 3. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Pero ahorita ya no se escucha el eco. O si ustedes escuchan eco, ¿no? Ahorita ya no, licenciada. Ah, bueno, estamos entonces. Sí tuve que integrarme a esa reunión porque qué feo de veras. Ahí estamos entonces. Gracias.
¿Cómo vamos? Ya vamos avanzando. Tenemos 2 minutos un minuto para que vayamos finalizando. No precisamente ahorita lo tienen que subir, lo podemos subir, ahorita tienen que terminarlo y lo pueden subir a las 20:10, ¿verdad? Que es la 20:10 o 20:40 creo que dejamos establecida la entrega de notas. Este ejercicio va a contar como su asistencia el día de hoy. ¿Listos? ¿Listas? ¿Cómo vamos? Muy bien. Repito, no necesariamente lo tienen que subir ahorita a la plataforma. Al final de la clase van a tener el espacio para hacerlo. Lo importante es que lo hayan finalizado ya, ¿oyeron? Bueno, vamos entonces. ¿Quién me quiere decir qué fue lo que colocó y lo que logró estructurar dentro de su análisis, de su opinión, perdón? La opinión y qué tema eligió. Si no, vamos a trabajarlo democráticamente. Yo no quisiera eso, pero... Si gustan, Va. Sí, Cristian, por favor. yo elegí lo de los 1.6 millones de vacunas vencidas. Ajá. Yo estaba haciendo una lectura muy temprano justamente sobre eso. Y hay algo que me causó bastante curiosidad. El ministro señala de que hay un compromiso de Guatemala para seguir adquiriendo las otras 4 millones de dosis con Rusia. Pero me sorprenden las declaraciones del ministro cuando Rusia ahorita está enfocado en algo totalmente diferente. O sea, si no hubieran garantías desde la visita de Grolos, no sé mal, que es el ministro de Relaciones Exteriores, en su visita a Rusia, nunca hubo un compromiso de Rusia con Guatemala para hacer una compra transparente de las vacunas. ¿Qué nos garantiza de que ahora sí se vayan a dar? Aparte de que se están perdiendo más de 1 millón de dosis, que yo considero que es culpa del Estado de Guatemala, que no ha sabido cómo establecer mecanismos de distribución, quizás no solo en el área metropolitana, sino que en las áreas rurales, porque me imagino que es donde hay las mayores deficiencias de aplicación de dosis. No, la página del Ministerio de Salud no pone datos muy congruentes en cuanto es la aplicación, a cuánto se está llegando en las áreas rurales de la aplicación de estas dosis, porque sí es lo que me causó bastante a mí popularidad, porque se está estableciendo un compromiso de compra por 4 millones más de dosis, que no sé en cuánto dinero sería, con una nación que ahorita se encuentra en un conflicto bélico con otro estado, nación, no sé qué sea al final Ucrania, pero sí creo que es desde que se comenzaron a hacer malas negociaciones, desde que Alejandro Yamatei toma las riendas del país, creo que todo ha venido en deterioro, todo ha sido peor. O sea, mi análisis no lo puse tan así, pues, pero sí lo hice en esa línea. Sobre esa línea, excelente, Cristian, gracias. ¿Alguien más que haya tomado ese mismo tema? Vamos pues con el mismo tema, el de 1.6 millones de vacunas vencidas. Sí, José Pineda, por favor. Bueno, igual yo tomé ese tema porque sí me tiene bastante inquieto también eso. Agregando algo más a lo que comentaba el compañero, el ministro
Francisco Coma afirmaba que las dosis se vencieron porque existía una oposición de la población para vacunarse. Mencionaba también que se hicieron se utilizaron varios mecanismos para poder llegar a varias comunidades alejadas. Mencionaba que prácticamente propaganda para la vacunación se había realizado en aproximadamente 25 idiomas en Guatemala, pero que igual la oposición siempre existía, aceptando que la dosis podría causarles la muerte o poder dejarlos estériles. Aparte de ello, igual considero, no sé, como que ilógico retomar la negociación para esos 4 millones de dosis nuevas, que es la Sputnik Light, pues considerando que el Ministerio de Salud no ha manejado bien la situación en cuanto a la administración de las dosis. De igual forma, algunos diputados el día de hoy afirmaban que pedían prácticamente a la presidenta de Yamatei que considerara el siglo contrato, pues igual no se consideraban garantías ¿cómo podría explicar? O sea, si en algún momento las dosis se llegaran a vencer o una cosa así, no estaría la opción de que se repusieran esas mismas dosis. Interesante, aquí hay varios sujetos mencionados, el ex canciller Brolo, creo que él ya no está, y el ministro Coma, que creo que ya está en funciones. La situación de cómo se va adquiriendo y inicialmente, ¿verdad? La forma en que se adquirió esto, que mencionaban que había iniciado el proceso a través de un intermediario. Sabemos muy bien, ustedes saben muy bien que cuando el proceso se hace a través de un intermediario o a través de una tercera persona, se le tuvo que haber pagado a esa persona y obviamente el tiempo. Incluso Rusia justificaba, ¿verdad?, que en su momento ellos no tenían ningún compromiso, tal y como lo mencionaba Cristian, Rusia no tenía ningún compromiso con el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque no había sido el Estado directamente quien había gestionado y había hecho el trato con Rusia, sino que se hizo a través de un intermediario. Eso logró que se mantuviera en el escepticismo, que en algún momento se malversaran fondos, ¿verdad? Lamentablemente, esa forma de cómo ejecutarlo, el presupuesto, deja mucho que desear, tal y como lo mencionaban ustedes, pero le voy a dar espacio a Marlon. Marlon, tú también tomaste ese tema, imagino. Sí, es el tema que más me facilitó porque trabajo en salud pública. La verdad es de que no me sorprende que haya salido esta noticia, de verdad, sabiendo que para que lo sepan compañeros pueden tener las cámaras. No sé si ustedes ya lo sabían. Estamos vacunando con vacuna vencida, con respaldo del ministerio. Entonces, la verdad me sorprende, ¿verdad?, que haya salido la noticia. Porque la orden que tenemos es que no tenemos ningún problema con vacunar a la población. Entonces es ahí el compromiso que tiene el Ministerio de Salud Pública con la población. Ahora, lo lamentable es que, como lo que no nos cuenta, digamos, lo que vamos a hacer 1.061.000 vacunas. ¿Cuánto es en dinero? Son un poco más de 95 millones. ¿Qué se pudo haber utilizado ese dinero? Se tiró a la basura, literalmente. No sé si alguno de ustedes ha ido a un centro de salud, pero ir a hacer cola. No sé si la prioridad para ir a hacer un chequeo es el laboratorio o el hospital. O sea, uno va a los centros de salud, servicios de salud y están en una situación entonces, pero fácil, ¿no? Se perdieron 1 millón de vacunas. ¿Sí? Sí me sorprende porque como que no sé si se les corrió un poquito la confianza, vamos a seguir vacunando.
pero de todos modos se perdió plata. La plata que, dígame que usted que produce el presidente, en sí, digamos, nosotros le pagamos a él para que dirija la administración pública. Lo que está produciendo es deuda que ya se nos encomendó a cada uno de ustedes, a mí, a mis hijos, tal vez, ojalá y no, a mis nietos. Pues según estadísticas, sí, los hijos de nuestros nietos ya están endeudados, Marlon. Entonces, imagínense, o sea, si hacemos un análisis cronológico de cómo y análisis del gasto de los 30,000 millones que se prestaron, nunca fue prioridad para salud pública. Porque nosotros, al menos nosotros, yo al principio, cuando estamos en la primera línea, por el amor de Dios, teníamos unas restricciones bárbaras sobre el uso del equipo, porque no había. Y como me despido con esto, porque me llamaron la atención por exponer esto ante la población, ¿verdad? Porque la población algunas veces exige respuestas. Entonces, cuando empezamos a vacunar con estos, se daba de intervalo para la siguiente dosis 3 meses. Pero de repente, por arte de magia, cambió. Ustedes, entonces pasó de 3 meses a 28 días, como está respetando ahora. Ahora, yo no sé si hicieron un análisis y dijeron, bueno, pero ¿por qué si era de 3 meses cambió a 28 días? Bien fácil. El señor de Matei sabía de que él había hecho su jugada perfecta, robarse 614 millones de quetzales. Entonces dijo, pero ¿cómo le hago para que nadie me eche la culpa? Aparte de que el contrato es confidencial. ¿Confidencial desde qué momento se pagó por el dinero del pueblo de Guatemala? Pero el punto es que pero bien pilas, esos aviondos, asesores le digo, mire usted no se haga bolas. Usted, para asegurar de que vamos a seguir teniendo vacunas, no desabastecer los servicios, pongamos un intervalo de hasta 3 meses. En ese tiempo conseguimos vacunado nada, ¿sí? Para que de repente, como si empezamos a hacer un trato mero maloso ahí con los rusos, pues no nos quedamos sin vacuna. Y es así como de repente, pasamos de 3 meses a 28 días el intervalo de vacuna. Y ahora de remate, es que la vacuna, todo el mundo que se puso vacuna, que para mí, a pesar de todo, creo que es la mejor, no puede ir a Estados Unidos o no puede viajar. Y hay gente que sí pues, se vacunó porque realmente pensaban, la verdad es que esa vacuna estaba calificada de calidad, pues, pero ahora resulta que políticamente, si usted se vacunó con eso y de repente quiere ir a la tierra del tío Sam, no puede ir, ¿verdad? Y aunque se ponga el refuerzo moderno. Eso fue lo que quería mencionar. Gracias, Marlon. Creo que es parte importante conocer la opinión, ¿verdad?, de alguien que está directamente involucrado en ese proceso. No como parte, ¿verdad?, como actor, sino que además operativo, ¿verdad? Marlon, entiendo que estás como un operativo, estás trabajando para el Ministerio de Salud y ahí sí hay cierta información que pareciera que no debía de salir, pero sale, se fluye. Y es que ahora el acceso a la información pública permite eso, ¿verdad? Ustedes el conocer inicialmente el escepticismo que se creó por la escasez de vacunas y porque creían y decían que las vacunas no iban a alcanzar, la lentitud de los entes gubernamentales que eran los encargados de tramitar, de hacer trámites con este proceso y no se hizo en su debido tiempo. La mayoría creo que fuimos y nos vacunamos y empezamos a vacunarnos con vacunas donadas, muchas donaciones. Creo que la mayoría de la población de la que se vacunó gracias a las donaciones. Tal y como decía Marlon, hay infinidad. Si decimos, ¿qué haría usted con 90 millones de quetzales? ¿Qué haría usted con 300,000 millones de quetzales? Abastecemos hospitales, hacemos escuelas. Ese dinero está literalmente perdido, ¿verdad? Perdido. Nosotros estamos endeudados. Mucha gente se hizo millonaria.
muy poca gente, perdón, se hizo millonaria con todo ese dinero que pudo haber ayudado a mucha gente. Vamos a dejar hasta aquí este tema. ¿Alguien que haya hecho un tema diferente, la persecución de fiscales de la FESI? ¿O Guatemala como país de Centroamérica con más casos COVID-19? ¿Persecución fiscales de la FESI? ¿Alguien que haya trabajado eso? ¿No? ¿Centroamérica con más casos COVID? ¿No? Bueno, entonces yo creo que la mayoría trabajamos 1.6 millones de Eso ya lo vacunas. investigué. ¿Cuál, Pablo? El de Centroamérica, los casos de COVID. Bueno, por favor. A mí lo que me estaba llamando la atención es que al revisar los casos, iba a ser obvio que Guatemala, al contar casi con 16 millones de habitantes, lógicamente, como el resto de países de la región, no contaban con tantos habitantes, no iban a tener el mismo número de casos. Y efectivamente Guatemala ocupa el primer lugar, fue el primer país en llegar a los 500,000 casos registrados en septiembre. Pero una cuestión es que revisando el segundo y el tercer lugar, el segundo lugar lo ocupa Costa Rica, que en septiembre ocupaba más de 486,000 casos, y no es el segundo país con mayor habitantes, sino que es Honduras. Igual el tercer lugar sería Panamá. Entonces allí era cuestión de estar revisando las medidas que aplicaron ellos, porque en ese caso sí es posible analizar de que existió un mayor número de contagios, creo que lo hacen por cada 100,000 habitantes. Hasta ahí me quedé, pero sí es interesante que esos dos países tuvieron un mayor porcentaje de casos registrados, a pesar de no tener tanta población como Honduras, que es el segundo lugar con mayor población. Sí, pues gracias, Pablo. Interesante, hay bastantes temas. Bueno, para complementar esta clase les voy a presentar este artículo de opinión. No sé si lo pueden leer ahí. Más o menos. Bueno. Más o menos. Voy a ir y voy a pedir el apoyo para que me ayuden a leerlo, ¿verdad? Miren, pues lo que voy a hacer, déjenme ver. Creo que también se los puedo compartir por WhatsApp. Permítanme. Para que lo tengan ustedes a la mano, no quiere decir que lo vayamos que sea algo ahorita importantísimo. Sí es importante, pero no importa si no lo pueden ver ahorita en su WhatsApp. ¿Oyeron? Solo se los voy a dejar acá. Permítanme. Lo tengo acá y se los voy a presentar porque es parte importante. Ustedes investigaron un tema, trataron el tema de las vacunas, ¿verdad? Y realmente todo está concatenado. Hacemos un análisis y si verificamos cómo está este proceso, nos damos cuenta que el hecho de que las vacunas se hayan vencido no es precisamente un acto aislado, ¿verdad? No es porque, pobres los del gobierno no lograron hacer sus gestiones o no había refrigeradoras o congeladores suficientes para las vacunas, no. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Y este es solamente un artículo de opinión también que yo considero que debemos de tener de cajón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de cajón? Entenderlo, conocerlo. Probablemente algunos estemos a favor y otros estemos en contra de lo que dice este artículo.
El autor es Fernando González Davidson. Dio clases en la universidad, específicamente en la Escuela de Ciencia Política hace unos años. No sé si lo conocieron. Si ustedes tienen familiares que estudiaron en la Escuela de Ciencia Política, podrían consultarle. Pero el artículo de él es Monstruo bicéfalo saquea Guatemala. Habla sobre la situación que se vive en Guatemala y que al final no solamente está sucediendo ajeno a todo lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? Ustedes que ya trabajaron su análisis geopolítico en el parcial, pueden comprobar y verificaron cómo esta situación se está llevando los ojos y los lentes de los medios de comunicación. Y en Guatemala, pues no somos ajenos a esto, ¿verdad? En el Twitter, muchas personalidades solidarizándose con el pueblo ucraniano, está bien, pero si nos damos cuenta, aquí en Guatemala vivimos una situación similar. Bueno, voy a leer y de ahí le voy a pedir a alguien que siga con la lectura. Espero que puedan ver. Voy a leer yo el primer párrafo, que creo que es el que se lee menos en la presentación. Dice, monstruo bicéfalo saquea Guatemala. Mi apoyo total a la integridad territorial. Solo permítanme, denme un momentito. Ya, disculpen. Entonces decía, mi apoyo total a la integridad territorial de Ucrania. El dinosaurio bicéfalo del capital tradicional y emergente saquea a Guatemala con impunidad. Ante ello, los guatemaltecos debemos luchar unidos para domarlo con la ley, pues mantiene en vilo nuestras vidas con sus armas favoritas, la desnutrición y la falta de educación para mantener a la mayoría en pobreza y sobre todo a los indígenas. Al despertar y salir vemos la basura en vías, calles, ríos, lagos, mares, la polución de desechos sólidos y líquidos por doquier, mientras el monstruo quema la caña y deja los árboles sin vida. Además, no le importa el buen diseño urbano en la capital, ciudades y pueblos, mientras las torres de edificios drenan lo último de la capa freática con tantos pozos que tarde o temprano nos dejarán sin agua. Por favor, Amílcar, continúa con la lectura. Amílcar, ¿estás ahí? Si no, Jessica, por favor. Sí, licenciada. Vamos con Jessica. Tampoco le importa que las carreteras no estén asfaltadas y se asfalten muchas de terracería ya destruidas por el secular descuido y la corrupción del gobierno y de las municipalidades. Eso lo ha aprobado la CICIG con creces y el Faro en el caso de Yamatei, hecho rico de la noche a la mañana como sus socios, mientras la Contraloría calla y otorga. El dinosaurio goza con tener las escuelas abandonadas, así como a los niños, con maestros que olvidaron su vocación magisterial con un sindicato que avergonzaría a Juan José Arévalo. Al dinosaurio no le interesa una reforma universitaria en la USAC, frenada por cáncer de la corrupción. En la UNAM solo se admiten estudiantes becados con las más altas calificaciones del país, como debería ser acá. Hasta ahí, Jessica. Gracias. Gracias. Vamos con Gladys, por favor. Voy, licenciada. Al monstruo devorador no le interesa deconstruir el andamiaje institucional con una nueva constitución que haga tabula rasa a nuestro Estado fallido, que dejó de ser funcional para los intereses nacionales, pero lo es para el dinosaurio que controla los tres poderes del Estado. Le interesa que el empresariado resone, siga su contubernio con el capital oscuro del crimen organizado, a favor de una economía extractiva de los recursos nacionales.
naturales y humanos, en detrimento de la gente. Tampoco le conviene que la jerarquía militar deje de ser instrumento del pacto de corruptos, y menos que sus oficiales jóvenes de orígenes humildes apoyen a los de su clase de origen. Tampoco Hasta ahí, Gladys. Gracias. Vamos entonces con Marlon. Dice, tampoco le conviene que la jerarquía militar deje de ser instrumento del pacto de corruptos, menos que los oficiales jóvenes. Ya lo había leído, ¿verdad? Sí, tampoco le interesa un servicio eficiente. El transporte urbano y extraurbano. Mientras crece mucho el parque automotor, con trailers y carros servibles y motos que hacen peligrar a las familias y trabajadores sin mayor regulación. Si quiere que los servicios de salud sean de tiempo completo en los pueblos y se mantengan abiertos de 7 a 5 p.m. de lunes a viernes sin medicina. No le interesa que se priorice la atención preventiva de salud ni que se eliminen los recursos públicos para el deporte, cuyas asociaciones son nidos de vicio. Hasta la asociación de golf recibe 3 millones de quetzales al año a favor de los hijos de clientes, como sucede con el deporte de vela. Hasta ahí, Marlon, gracias. Continuemos vamos a ver quiénes más están. Jonathan creo que está en el trabajo. José Pineda. José Pineda, por favor. Tampoco le turba que no se proteja el medio ambiente ni que cese la deforestación y el corte de madera. El monstruo apoya la minería extractiva que opera sin el consentimiento de las comunidades. No le interesa el apoyo a la pequeña y mediana empresa que genera empleo ante un Ministerio de Economía que solo busca redituar con inversionistas externos de dudosa reputación, como prueba de las alfombras dejadas en casa presidencial en secreto por varios rusos e israelíes. Desea, eso sí, mantener un ministerio público que apoye la impunidad para él y los delincuentes políticos que están a su servicio. El Faro y Fernando del Rincón en CNN muestra que Guatemala está peor que Honduras, cuyo expresidente Hernández al dejar el cargo quedó preso por narco, mientras el de acá estaría en las mismas pero por otro cargo. Dado que la estructura criminal engloba a la banca, empresarios, generales y narcos, el derecho a la resistencia que nos da la Constitución debe estallar, porque las autoridades violan sus artículos día a día, a no defender la vida y la justicia como ella ordena, a protestar contra la tiranía bicéfala en la plaza con un silencio que suene más que un huracán. Nuestro voto unido le dará la estocada final. Gracias, muy amables. ¿Qué les pareció? ¿Será que tiene algo que ver con las vacunas o no tiene nada que ver con las vacunas? ¿Será que tiene algo que ver con el tema de la captura y la persecución a fiscales de la FESI? ¿O no? Más con las capturas que lo de las vacunas. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? En el chat mencionaba la forma en que una prioridad, una emergencia, una pandemia viene a ser desplazada por una guerra, ¿verdad? Ustedes. Yo no soy fanática de los ¿cómo se llama eso? De las profecías y tampoco de las formas de ver la realidad o lo que vaya sucediendo en la vida, pero sí creo que en muchas ocasiones todo está manejado, ¿verdad? Por intereses. Desde allá arriba, háblese del contexto internacional hasta la situación que afecta a toda la región latinoamericana y no digamos en Guatemala, ¿verdad? Ustedes que lamentablemente se ha demostrado que todo lo que suceda en contexto internacional viene a ser aquí como efecto mariposa, ¿verdad? Ustedes que allá en el contexto internacional es una mariposa que está volando y aquí en Guatemala se vuelve huracán.
y aquí pagamos las consecuencias. No estoy hablando solamente del tema Guatemala, sino los países que tienen un estado fallido similar al nuestro, ¿verdad? Dígase Honduras, Chile, que Chile pues por lo menos ya empezó a hacer el cambio, pero nosotros seguimos en esto, ¿verdad? El Salvador. Entonces, toda esta situación viene a darse, ¿verdad? Y a confabular en todo esto, en lo que él opinaba. Cómo la CICIG, ¿verdad? Se mantuvo y logró en algún momento desmantelar y hacer visible en los ojos de la ciudadanía lo que estaba sucediendo, y pues terminó totalmente Honduras dice ya no permitirá la actividad extractiva, ¿ven? Incluso aquí estamos peor que en Honduras, porque aquí en Guatemala la industria extractiva está siendo como comercializada por el Ministerio de Economía, tal y como se mencionaba acá. Entonces, todas esas situaciones realmente a este Estado fallido no le interesa ni la salud, ni la educación, ni el empleo. Entonces, ¿cuál es, qué podemos hacer nosotros y nosotras para hacer este cambio, para cambiar, para lograr cambios en el sistema que realmente beneficien a la mayoría de la población? Algunos decimos, pues, trabajar en nuestras comunidades, otros pueden decir organizarnos, otros pueden decir participar en la asociación de estudiantes, otros pueden decir ser representantes estudiantiles, y creo que todo eso es válido, porque somos parte de esto, ¿verdad? Lamentablemente, hasta ahora no somos parte de la solución, porque todos estamos inmersos en este problema. Al sistema lo que le interesa es mantenernos cooptados, inclusive pensar que las ideas que tenemos o los pensamientos que tenemos son nuestros, y no es así. Muchos de los pensamientos que tenemos, muchas de nuestras ideas son parte del sistema. O sea, somos parte de este sistema que nos ha forjado desde que estamos pequeños. El hecho de decir, no, yo estoy en una familia en donde existe un hombre, una mujer, un papá y una mamá, y si no está compuesta o si no está estructurada de esa forma, pues es una familia fallida, ¿verdad ustedes? No existe una visión más amplia. Es casi que escaso o escasos los casos en los que una familia se conforma por mamá con sus hijos y logran salir adelante, o papá con sus hijos logran salir adelante. No quiere decir que no existan, pero la mayoría de estos son vistos, imagínense, desde esa esfera, desde una esfera más público-social, decir que no vale, ¿verdad? Ejemplos como esos son como que mínimos a comparación de todo lo que el sistema nos ha hecho creer que es parte de nuestro pensamiento. Entonces, este es un artículo de opinión que yo quería que vieran, ¿verdad? Que si Marlon dice, me parece imposible que a estas alturas del camino no se nos atraviese, ¿qué? Perdón, vamos, permítanme, que aquí no veo. Vamos a ver, sí. Que no se nos atraviese alguien que anda con ideas de entrarle al partidismo político. Por eso no digo que la carrera nos escogió y no nosotros a ella exactamente. Pero no está malo, al contrario. Creo que ustedes que ya vieron en el curso pasado el tema de los partidos políticos, ya es hora de que los partidos políticos utilicen a las personas. Creo que es hora de que las personas utilicen a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer un cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Va a ser un poco difícil. Yo no les estoy diciendo, miren, hagamos un cambio de aquí al otro año, ¿verdad? Lamentablemente no es así como uno quisiera, pero creo que los cambios van a ir poco a poco. El tema del racismo, la discriminación. Hoy precisamente estaba revisando el tema del análisis de los indicadores sociales, y muchos hablaban sobre el tema del racismo, otros hablaron sobre el tema de la desnutrición, el tema de la estructuración del Estado, diferentes temas, ¿verdad? Ya dentro de los indicadores. Y creo que eso les abrió bastante espacio para hacer su análisis. Se dieron cuenta que el análisis o la argumentación o los fundamentos que ustedes iban colocando iban de la mano con el porcentaje, con los números. Ustedes a través de los números ya pueden hacer análisis, y creo que
el día de hoy, no sé, probablemente esté equivocada, pero la mayoría iban y miraban estadísticas, comparaban, como lo dijo Pablo, ¿verdad? Se fue a hacer un análisis estadístico y ahí, a través de ese análisis estadístico, él logró estructurar una opinión y a través de la opinión una postura. Entonces, esta postura les va a dar las bases para que en un futuro se formen propuestas y de las propuestas políticas públicas. Así es como se van conformando las políticas públicas, a través de una investigación, un análisis, una postura y vamos creando, ¿verdad? Ese es el objetivo de todas estas dinámicas. Entonces, yo quería continuar, bueno, así de forma breve, los últimos minutos les puedo decir que en la próxima clase vamos a ver lo que son las metodologías de análisis político. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos ya a iniciar con el documento que está en el enlace, que yo les pedí que me hicieran el favor de verificar que apareciera, que ustedes puedan acceder. Entonces, para la siguiente clase vamos a iniciar con el análisis, metodologías para el análisis político, enfoques, procesos e instituciones con Víctor Alarcón. Ahorita vamos a ver 7 temas que van referidos al tema de los enfoques. Hay procesos y también hay instituciones. En el tema de enfoques, para la próxima clase necesito que me hagan el resumen del tema número 1, del PDF 3, creo yo que aparece ahí, PDF número 3 y PDF número 4, porque el número 1 es la carátula, el número 2 es la introducción, pero la introducción no está aquí. Entonces el PDF 3 es el progreso de la ciencia política, y el PDF 4, la importancia del método para el análisis político. Entonces voy a necesitar que me hagan un resumen de los dos temas para que podamos ya entrarle lleno a la próxima clase, el progreso de la ciencia política y la importancia del método para el análisis político. Y estos dos temas o estos dos subtemas del tema general que es enfoque nos van a servir para estructurar ya ideas y análisis, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Vamos a ver más adelante lo que son los modelos formales en ciencia política, las alternativas en la construcción y validación de teoría. Sobre el rol del metaanálisis en ciencia política, vamos a ver también cultura política y el lugar que ocupa la historia en la ciencia política. Es increíble, pero la historia tiene mucho que ver con el análisis, ¿verdad? Esto nos ayuda bastante. Y por último vamos a ver la reconstrucción del discurso político, una propuesta metodológica. ¿Alguna duda con la tarea? ¿No? ¿Todo claro? No les Solo es un resumen, ¿verdad? Sí, solo un resumen. Entonces, lo que sí necesito es de que yo voy a subir el enlace. Creo que vamos a abrir un Drive porque como son bastantes resúmenes, ya sea Drive o voy a mandarles un Classroom para que vayamos subiendo ahí y hagamos nuestro propio portafolio. En todo caso, si yo veo que en la plataforma no hay mucho espacio, lo vamos a hacer a través de Drive. Ustedes solo me van a compartir enlaces. Así como yo se los compartí ahorita, ustedes van a tener que compartir 2 enlaces. Un enlace para el progreso de la ciencia política y otro enlace para la importancia del método para el análisis político. Es decir, van a ser 2 documentos. ¿Estamos? Máximo 2 páginas y un mínimo de 1 página, el resumen. ¿Estamos? Entonces, eso nos va a asegurar a que por lo menos tengamos los elementos necesarios para la próxima clase. ¿Alguna duda con esto, jóvenes, compañeros, compañeras? Todo claro, licenciada. Gracias. Excelente. Bueno, entonces espero que esta clase les haya aportado en su formación y pues si la vida nos lo permite nos estaremos reuniendo el día jueves a las 17:45 horas para que los que vamos en el tráfico tengamos el espacio para poder reubicarnos y llegar a sentarnos a nuestro dispositivo y no pues conectarnos en donde podamos en ese momento. Entonces, feliz noche, buen descanso. No se les olvide subir el ejercicio que hicieron en donde dice asistencia del día de hoy. Esa es su asistencia, ¿estamos? De acuerdo, licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche y buen descanso. Buenas noches.